habernos muerto un día o dos antes. Comenzó uno de los relatos de supervivencia más controvertidos e inspiradores del siglo XX. Cuando el avión que transportaba un equipo de jugadores de rugby desde Montevideo en su viaje a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes. La historia quizás muchos de ustedes la recuerdan o la conocen. Después de 3 meses de estar a más de 3.800 metros de altura, fueron encontrados. El director Frank Marshall, que estuvo hace pocos días aquí en Buenos Aires, realizó un nuevo film sobre este tema que también contó con la colaboración de los que sobrevivieron a esa tragedia. Lo que vamos a ver ahora es el detrás de la escena de la película y las notas exclusivas a todos sus protagonistas, los de la ficción y los de la realidad. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a un equipo amateur de rugby, a familiares y amigos de los jugadores, en vuelo charter desde Montevideo a Santiago de Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes, a 3.500 metros de altura, en un lugar desolado y casi inaccesible. ...19 personas murieron instantáneamente en el accidente, y para el resto comenzó una lucha por la subsistencia que los alejó de la ordinaria competencia deportiva a la que estaban acostumbrados, para acercarlos a la terrible realidad de encontrarse en un mundo de nieve y frío, y a su fabulosa aventura para mantenerse vivos. Es una historia emocional. Son las emociones con las que se encontraron mientras trataban de sobrevivir y sus aventuras en las montañas. Esta es nuestra historia oficial, basada en el libro Alive, apoyada por los 16 sobrevivientes y con un director espectacular. La función mía, más que nada, fue asesor técnico en la película en lo que se refiere a todos los detalles de creación y preproducción de vestuario, diseño de los fuselajes, colores de adentro, diseño de los implementos que nosotros necesitábamos para sobrevivir, desde las mochilas, desde los cables que hicimos para la antena de la radio, absolutamente todos los detalles, las revistas que leíamos, todas las cosas que hacen que una película deje de ser una película para ser una gran película. Es una gran historia verídica en la que sus protagonistas pasaron 70 días soportando temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, vientos y aludes, y en la que para poder sobrevivir debieron tomar una dramática decisión: alimentarse de sus compañeros muertos. Eso que, como está mostrado, son las etapas que individualmente y después colectivamente pasó el grupo para decidir el tener que comer carne humana. Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives, and we've got to eat. You what? It means we should eat the dead. Una vez que se tomó la decisión y se hizo, ya pasó a ser un hecho normal de una sociedad nueva que nosotros vivimos. La prensa le dio una importancia puntual al hecho de la comida de la carne humana, pero creo que hubieron otras cosas también muy importantes. La amistad fue importante, la sed fue importante, el espíritu fue importante, la oración fue importante, la lucha fue importante, las peleas fueron importantes. La película no es sobre canibalismo, es sobre el espíritu humano. Es una historia de aventuras, con emociones humanas muy fuertes: amor, amistad, coraje y sacrificio. Pero filmar en escenarios naturales similares a los Andes, en Vancouver, Canadá, también fue un gran sacrificio y un trabajo fuera de lo común. A veces estábamos en las mismas condiciones que ellos en las montañas. Por supuesto que nosotros estábamos mucho más equipados que ellos, teníamos la ropa adecuada, pero de todos modos nos sentíamos en las mismas condiciones, estando a 5.000 metros, trabajando al lado del glaciar, al aire libre y con temperaturas muy, muy bajas.
avalancha es una mezcla de magia y cine al mismo momento. Realmente se crea una avalancha de verdad. La avalancha es creada por expertos en avalanchas traídos desde Europa, es filmada. Y la entrada de nieve dentro del fuselaje es una entrada de nieve, son muchísimas toneladas de nieve que entran dentro de un fuselaje que está inclinado en una ladera de una montaña con unas tolvas muy grandes donde cada una tenía 2 o 3 toneladas de nieve que caen con una carga explosiva dentro del fuselaje y se mezclan muñecos y valijas de verdad con otras escenas editadas muy rápidamente donde están los actores de verdad, donde se les tira encima la misma cantidad de volumen de nieve, pero que es papa picada. Entonces está tan editada y tan rápido que tú no te das cuenta. Para los actores que interpretaron a los jóvenes uruguayos, no fue fácil trabajar bajo las miradas de los verdaderos protagonistas. Los actores estaban muy chocados de vernos, porque no es normal que un actor conviva con el protagonista de un hecho y que lo vean caminando. Eso les impactaba mucho. Yo me siento muy bien representado por Bruce. Creo que él hace el papel exactamente de lo que yo fui en la cordillera en aquel momento. Él se compenetró mucho en mi personaje, dormía con fotografías mías alrededor, es decir, está al tanto de toda mi vida, del cumpleaños de mi hija, de todo. Yo le dije, mira, tú tenés que hacer el Nando que tú creas. Él al principio no sabía si imitarme, si no imitarme. Entonces yo le dije, tú haces el Nando que tú creas. No, yo no soy el mismo Nando de hace 20 años a lo mejor. O sea que si tú me imitas a mí ahora, no es lo mismo. Y me dice, me sacás un peso muy grande de encima. Nos hicimos muy amigos, tenemos muy diferentes personalidades. Es una historia de vida, de cómo por encima de todo el hombre, en una situación límite, exhibe junto a sus debilidades su inagotable fortaleza y heroísmo, su entrega y su sacrificio por los demás. Es algo muy fuerte que hagan una película de tu vida y más de algo que para vos es muy delicado, en donde una imagen puede valer por 1000 palabras. Y nosotros volvimos a vivir. Yo cuando vi ese rescate de los helicópteros sentí exactamente la misma felicidad que sentí en los Andes 20 años atrás cuando aquellos 2 magníficos pájaros o lindísimos pájaros de la libertad entraron en el valle para rescatar. La película se ha desdramatizado un poco para que sea un poco más creíble y para poder ser filmada. Los mínimos detalles que habían hecho de la parte de producción para recrear 100% lo que pasó a nosotros nos puso la piel de gallina. Una historia que será difícil de olvidar tanto para los uruguayos como para los argentinos. La película se va a estrenar el mes que viene aquí en la Argentina y además les puedo asegurar que en la ficción el accidente de avión es de los... Este hombre acaba de volver del lugar donde se enfrentó durante 72 días con la muerte. Carlos Miguel Páez Vilaró, 22 años después, volvió a la cordillera para revivir una odisea en la que perdió 29 amigos. Los documentos del viaje realizado hace solo una semana presentaremos en esta edición de Telenoche. Hay muchas cosas en el lugar. Voy a poner el desayuno, la cuisina. A ver, córrete. Acá está el desayuno. La cámara. Saludo Cordial. total. ¿Qué fue la frase que pusiste en la chapa? Que el dolor no se puede comparar. Cada cual vive su propia cordillera. Volvieron al lugar de la tragedia 22 años después. En instantes, el documento que muestra el viaje de los sobrevivientes de los Andes.
padre, Carlos hijo. ¿Cómo fue este último viaje, Carlitos? Una experiencia dura, una experiencia necesaria. Era algo que nosotros, era como una asignatura pendiente que teníamos. ¿Por qué? Porque teníamos la necesidad de volver, porque fue muy abrupto el accidente y muy abrupto el rescate. Entonces creo que las cosas tienen que cumplir con los procesos naturales. Y para nosotros dejamos mucho en la cordillera, dejamos mucho dolor, dejamos muchos amigos, dejamos mucha... Fue una experiencia muy fuerte de un lugar que yo lo considero parte mía. Me hace acordar la película Platón cuando al soldado negro le dan de alta para que se vuelva, y la cara de ese soldado con la felicidad de irse, pero con la angustia de dejar ese mundo que él había creado. Carlos, ¿compartías la idea de tu hijo de volver a la cordillera, de remover esa historia? Bueno, mira, la verdad es que a mí me habría gustado acompañarlos. Lo pensé 2 o 3 días y encontré prudente no hacerlo, ni siquiera sugerírselo, porque era como un problema ético. Esto era una ceremonia que debían cumplirla solos. Dolorosamente, César, esto que ha pasado estos días en Buenos Aires, el fallecimiento del hijo del presidente Menem, me hizo revivir a mí algo que yo no quería revivir, porque de alguna manera era un joven Carlos que caía en un avión, era un padre Carlos que lo buscaba. Se repetía un poco esa historia que yo no quise revivir con mis hijos. Te das cuenta que aquellos hijos fueron a la cordillera, así que se produjo para mí un impacto muy doloroso estos días, lo he vivido realmente con una gran intensidad. Carlitos, ustedes en el ómnibus, en los preparativos, en el campamento, ¿qué tipo de conversaciones mantenían? ¿Qué sentían? Bueno, esto llevó todo un preparativo. Roy Harley se encargó de eso, y fue bueno de que fuera un proceso lento para llegar. Hace 2 años la televisión japonesa me había invitado al lugar en un helicóptero, y cuando estábamos cerca del lugar yo le dije, mira, debe ser ahí, pero yo no quería llegar a un lugar tan rápido, creo que precisás un proceso. Entonces salimos en el ómnibus de Montevideo hacia San Rafael, que demora 20 y pico de horas, inclusive porque algunos de los sobrevivientes no querían volver a volar en avión. De ahí de San Rafael fuimos al Sosneado, que ya es una localidad cerca donde quedamos en la posada. ¿No querían volver a volar solo en esa oportunidad o no volaron nunca más? Hay alguno que nunca más voló. Y el tuerto está medio muerto allá atrás. Bueno, es que eso es esto no sé qué está mirando, mira. Por el momento nos llaman a engaño en estas pampas húmedas. Esa caripela, buen día. ¿Cómo ha pasado? Si hubiéramos salido caminando salíamos por este trillo, ¿no? Salían por este valle. Tenemos un grupo de montañas detrás de las cuales, ahora las vemos hacia las 9, hacia las 10, detrás de las cuales es donde fue el choque del avión. Pero era parte de la historia volver juntos en ómnibus, era importante eso. Y entonces llevó un proceso llegar hasta el lugar del accidente, llevó un proceso de 4 días, que creo que fue bueno porque nos fuimos adaptando a la situación. El escribano, pobre, lo traemos medio sentido. Miren, ahí, correte, Carlos, atrás, loquillo. Miren, loquillo. Creo que se tomó algo. Estamos en el primer puesto. ¿Cuántas horas a caballo echamos? Exactamente 4:30. Una travesía dura a caballo, llena de precipicios, llena de piedras, con peligro, jugados al caballo, porque ahí dependíamos solamente del caballo. Si el caballo le viene un ataque cardíaco, el caballito me viene salvando la vida. Miren lo que está esto. La mierda. Miren lo que es dónde está el arriero. ¿Cómo bajamos acá? Aparte había mucho miedo. Yo el otro día que me preguntaba si tenía miedo, yo dije que miedo no, que tenía pánico, porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar. No sabía, digo, ese reencuentro con ese lugar era muy fuerte para nosotros.
y era muy fuerte y todos teníamos la necesidad de ir. ¿Eran cuántos los que fueron? 12. De 16 que éramos los sobrevivientes fueron 12, pero inicialmente querían ir todos, así que después se les complicó y quiero ver qué tanto fueron esas complicaciones y qué tanto de miedo había, porque todos teníamos la necesidad de volver. Yo sé que era muy duro, pero bueno, lo hicimos y eso es lo importante. Carlos, ¿qué significó y qué significa todo esto para vos? Bueno, para mí, si te puedes imaginar, el reencuentro con mi hijo ha sido el reencuentro con la vida. Está reflejado aquí, entre mi hijo y yo. La Luna fue un libro que me animé también a lanzarlo 10 años después de la tragedia, también por esas cosas éticas que persiguen mis actos en la vida. Se llama Entre mi hijo y yo la Luna porque justamente la luna era el espejo por el cual yo veía a mi hijo sin poderlo ver. Y para Carlitos era un poco también el micrófono por el cual me transmitía su deseo de que yo lo encontrara. Había una montaña que era el biombo que nos separaba. Y bueno, imagínate lo que puede ser para mí el saber que lo puedo tocar. Es difícil explicártelo ahora que lo veo grande, que lo veo con 40 y pico de años, cuando lo busqué cuando era apenas un muchacho. Ponemos el chapón arriba. Lo que hicimos durante un tiempo. Me va a llevar un souvenir de la vez. Acá, ¿te acordás? Realmente que te lo voy a rezar. Vamos a rezar un rosario, Bueno, el momento más emotivo fue cuando se rezó el rosario al lado de la tumba y fue un momento importante porque el rosario fue algo que nos unió durante los 72 días y lo volvimos a rezar ahora y fue un momento donde nos desarmamos todos, donde todos lloraron, donde yo mismo me quebré al final, que yo era el que conduje el rosario en aquel momento y me tocó ahora conducirlo también. Fue un momento realmente muy fuerte, fue un momento realmente muy fuerte. ¿Y en esa chapa qué frases quedaron impresas? La frase que yo escribí y que debe ser algo de lo que a mí me importa más. Yo puse: los dolores no se pueden comparar, cada cual vive su propia cordillera. El dolor no se puede comparar, cada cual vive su propia cordillera. Y aquí es una historia emocional. Son las emociones con las que se encontraron mientras trataban de sobrevivir y sus aventuras en las montañas. Esta es nuestra historia oficial, basada en el libro Alive, apoyada por los 16 sobrevivientes y con un director espectacular. La función mía, más que nada, fue asesor técnico en la película en lo que se refiere a todos los detalles de creación y preproducción de vestuario, diseño de los fuselajes, colores de adentro, diseño de los implementos que nosotros necesitábamos para sobrevivir, desde las mochilas, desde los cables que hicimos para la antena de la radio, absolutamente todos los detalles, las revistas que leíamos, todas las cosas que hacen que una película... Que también contó con la colaboración de los que sobrevivieron a esa tragedia. Lo que vamos a ver ahora es el detrás de la escena de la película y las notas exclusivas a todos sus protagonistas, los de la ficción y los de la realidad. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba a un equipo amateur de rugby, a familiares y amigos de los jugadores, en vuelo charter desde Montevideo a Santiago de Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes, a 3.500 metros de altura, en un lugar desolado y casi inaccesible. ...19 personas murieron instantáneamente en el accidente. Y para el resto, comenzó una lucha por la subsistencia que los alejó de la ordinaria competencia deportiva a la que estaban acostumbrados, para acercarlos a la terrible realidad de encontrarse en un mundo de nieve y frío, y a su fabulosa aventura para mantenerse vivos. Hemos muerto un día o dos antes. Comenzó uno de los relatos de supervivencia más controvertidos e inspiradores del siglo XX. Cuando el avión que transportaba un equipo de jugadores de rugby desde Montevideo en su viaje a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes. La historia quizás muchos de ustedes la recuerdan o la conocen. Después de 3 meses de estar a más de 3.800 metros de altura,
fueron encontrados. El director Frank Marshall, que estuvo hace pocos días aquí en Buenos Aires, realizó un nuevo film sobre este tema